para hablar de continuar hablando de prevención combinada, que veníamos hablando en el anterior podcast de mecanismos de prevención. Habíamos tocado uno importante que era el tema del uso del condón como piedra angular en el proceso de prevención. Pero cuando uno habla de condón, pues uno también reconoce qué tipos, debería reconocer qué tipos de condón y cómo utilizar los condones para evitar una infección por VIH. Y es que cuando hablamos de prevención, el condón nos protege no solamente del embarazo, sino de las infecciones de transmisión sexual. Y existen muchos tipos de condones en el mercado, pero pues depende del tipo de práctica sexual que se vaya a realizar. Existen, digamos, tipos de condones para esto. La recomendación siempre será que cuando se tienen relaciones sexuales, por ejemplo, vaginales y anorrectales, siempre se deben preferir esas relaciones sexuales con un condón extra fuerte o con mecanismos de extra protección, porque pues eso evita que se haya una ruptura o daño del condón. Pero no solamente usar el condón, sino también usarlo con lubricantes. Los lubricantes también son supremamente importantes porque evitan también que se rompa el condón y evita que se dañe o se lesione los tejidos genitales o anorrectales en el cuerpo. Y los lubricantes siempre como a base de agua, porque los que son a base de aceite terminan rompiendo los condones. Pero también se debe usar condones para otras prácticas como el sexo oral, tanto para hombres como hacia mujeres, ¿cierto? O a personas con pene y a personas con vulva. También el condón para las manos, porque pues la infección de transmisión sexual se pueden transmitir a través de las manos, a través de guantes de látex o elementos de protección para mano. Entonces, es seguir como explorando este tema del uso de los condones como mecanismo de prevención para evitar una infección por VIH. Pero no es el único mecanismo preventivo que existe. Ya habíamos hablado también de que las personas que viven con VIH, si toman tratamiento antirretroviral, que es el sistema de tratamiento para el VIH, y hacen que su carga viral, o sea, la cantidad de virus en sangre, sea tan bajita que ya no se detecte, pues ya no le transmite la infección a otras personas. A eso lo llamamos como antirretrovirales, como mecanismos de prevención de las personas que viven con VIH. Es decir, una persona con VIH ya no le transmite a nivel sexual a otras personas el VIH si está en tratamiento. Y también existen otros mecanismos de prevención muy interesantes. Uno de ellos, y es también, no es tan reciente, pero muy poco se habla de él, pero ya cada vez está llegando más a las conciencias generales y a las conciencias de las personas, y es el uso de las profilaxis. Y tenemos dos en este momento: la profilaxis preexposición y la profilaxis posexposición. Una, que es la posexposición, como el nombre lo dice, después o posterior a una posible exposición de VIH. ¿Y cómo funciona eso? Entonces resulta que cuando una persona se puede exponer al VIH, puede acceder a los servicios médicos o los servicios de salud para que le den un medicamento o un tratamiento eficaz y evitar que se transmita la infección por VIH. Entonces, ¿cómo me puedo yo exponer a una infección por VIH? Existen varias formas, pero digamos en esencia existen tres escenarios para tener en cuenta. El primero es que es una exposición de riesgo biológico por condiciones de mi trabajo. Por ejemplo, si yo soy médico o trabajo en enfermería o trabajo, digamos, en un trabajo que me puede poner en riesgo de poder chuzarme o lastimarme y exponerme a la infección por VIH, y la fuente es una persona que potencialmente pueda tener VIH, entonces a eso se le llama una exposición laboral. Normalmente cuando hay una exposición laboral, la ARL es la que se encarga de activar esas rutas y protocolos para evitar que haya una infección posterior de VIH con un mecanismo de activación de su ruta o de sus procesos. Pero también puede ocurrir que ocurra en un contexto no laboral. En un contexto no laboral, siempre también hemos escuchado que puede ser producto de un acceso carnal abusivo o un acceso carnal violento. Es decir, cuando soy obligado a tener relaciones sexuales en contra de mi voluntad y pues se considera pues el delito, digamos, del abuso sexual, entonces estas personas también pueden acceder a los servicios de urgencias para que se les administre un medicamento y tratamiento para evitar que vayan a tener una infección por VIH. Todas estas dos situaciones que yo les dije se tienen que hacer dentro de las 72 horas después del evento, porque 72 horas es lo que más o menos se sabe que el virus del VIH necesita para acoplarse o quedarse viviendo en el cuerpo
para toda la vida de las personas. Entonces, por eso tenemos que ir rápidamente a urgencias para que nos administren esos inmunoprofilaxis o esas acciones para evitar la infección. Pero también existe la posibilidad de que yo pueda adquirir la infección por VIH de forma consentida. Es decir, y normalmente a través de una relación sexual consentida. Es decir, entre dos personas que tienen capacidad de consentir una relación sexual, pero por alguna razón el condón se rompe o el condón se usó mal o no se quiso usar el condón, sea cual sea la razón. Y en este caso se recomienda también a la persona acceder a esos protocolos de prevención de VIH, también por el servicio de urgencias. Entonces, puede sonar extraño que una persona que conscientemente tuvo relaciones sexuales sin condón o se rompió por alguna situación pueda acceder a ese servicio. Pero les comento, en Colombia sí está disponible este servicio para las personas que lo necesitan. Se hacen urgencias, toda la intervención de exámenes y todo se hace en urgencias y allí mismo en urgencias dan los medicamentos. Entonces cuando uno llega a urgencias, el típico caso, vamos a ponerlo, una persona que se fue de fiesta, conoció a una persona por redes sociales, tuvieron un encuentro y un acercamiento erótico, tuvieron relaciones sexuales y por alguna razón el condón se rompió, no se usó, no se quiso usar o se usó mal. Entonces la persona sale para urgencias y cuando llega a urgencias lo atiende un profesional de la salud y la persona dice, necesito una profilaxis porque tengo riesgo de haber adquirido una infección por VIH. En ese momento se activa el protocolo profiláctico y se abre como un kit donde están varios procesos, en este caso específicamente hablando de VIH, unas pruebas, unos exámenes para diagnosticar y descartar que una persona no vaya a tener VIH. Se descarta la infección por VIH y en ese momento se hacen otros exámenes para mirar cómo está la condición de salud, pero antes de las 72 horas ya debe estar garantizado, digamos, el medicamento. Son medicamentos que se llaman antirretrovirales, que son medicamentos para atacar o combatir virus como los virus retrovirus. El virus del VIH es un virus que se llama retrovirus, o de esa familia retrovirus más bien. Y esta infección, digamos, cuando tomar los medicamentos, esa infección no logra como nacer o no logra reproducirse. Entonces evita que el virus llegue al cuerpo antes de que se acople. Por eso vamos contra el tiempo y tenemos que ir rápido. Entonces se toma tratamiento por un mes con medicamentos, pero es importante que la persona sea adherente. Es decir, que se tome los medicamentos juiciosos todos los días, que si llegan a ocurrir efectos secundarios, hay que reconocerlos que al principio pueden dar como cualquier otro medicamento, pero son temporales y por lo general no son graves y evita que los efectos secundarios se van desapareciendo poco a poco con el tiempo. El tratamiento dura un mes, pero durante ese mes la persona debe asistir nuevamente al servicio de salud para que le hagan un seguimiento a los 15 días y al finalizar el tratamiento, para mirar cómo está su estado de salud con respecto a esos medicamentos. Ya después de terminar los medicamentos, hay que hacer controles nuevamente de VIH para mirar que no haya habido una transmisión. Entonces se toma a los 3 meses de la exposición y a los 6 meses de la exposición pruebas de VIH. Ya teniéndolos descartados, la persona pues ya no tiene riesgo, pues ya se sale el riesgo de infección por VIH. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Que muy pocas personas conocen que tienen acceso a estos servicios y que los servicios de urgencias pues muchas veces no están listos y preparados para ese tipo de intervenciones. Pero pues la idea es informar a toda la comunidad de que si se llega a tener el riesgo o para tener VIH, pues los servicios de urgencias te pueden garantizar un tratamiento para ti. Pero si tú crees o consideras que sigues teniendo más riesgos o es una persona que contiene o tiene riesgos para adquirir el VIH en cualquier momento, se recomienda otra profilaxis, que es la profilaxis preexposición. ¿Qué es eso de preexposición? Es una intervención médica, unos medicamentos, unas acciones que se hacen antes de uno estar en riesgo de adquirir VIH. Entonces, por ejemplo, si yo considero que, bueno, les cuento, algo que se llama el riesgo sustancial. El riesgo sustancial es el riesgo potencial de tener VIH y se clasifica según pues mis conductas y mis comportamientos de riesgo. Uno de ellos es, por ejemplo, si yo tuve una infección de transmisión sexual en los últimos 6 meses. Si yo tuve cualquier tipo de infección de transmisión sexual diferente al VIH, como por ejemplo una clamidia, una gonorrea, un herpes, una hepatitis, ¿cierto? En los últimos 6 meses pues tengo el mismo riesgo de adquirir VIH en el futuro. Entonces
a esta persona que tuvo infección de transmisión sexual en cualquier momento de su vida, adolescencia, juventud, embarazo, adultez, vejez, puede acceder a tomarse sus medicamentos para prevenir una infección por VIH más adelante. También, si la persona en algún momento eh, se dedica, pues la persona se está dedicada en ese momento al trabajo sexual, o en este caso hablamos del sexo transaccional, que es intercambiar relaciones sexuales a cambio de bienes y servicios. Y es que si cualquier persona que intercambia relaciones sexuales a cambio de dinero, servicios, protección, drogas, plata, bueno, cualquier tema, pues es una persona que tiene riesgo de adquirir una infección por VIH, por lo tanto se canaliza a este programa. También tenemos a las personas que tienen relaciones sexuales sin condón con una persona que, o con personas que yo no sé si tienen VIH o no, o sea, personas VIH desconocidas. O también puede pasar, digamos, que yo conocí una pareja y mi pareja que acabo de conocer vive con VIH. Entonces, y yo no quiero pues tener VIH, entonces yo puedo empezar a tomar esos tratamientos para evitar la infección por VIH. También puede ocurrir que la persona sea una persona consumidora de drogas intravenosas. Cuando una persona consume drogas intravenosas, pues tiene el riesgo pues, de adquirir una infección por compartir jeringas. O si yo tengo una pareja que consume drogas intravenosas, en ese caso también yo puedo acceder a este tipo, digamos, de intervenciones, porque pues puedo tener el riesgo de tener. Otro de los mecanismos también de acceder a la profilaxis preexposición es si yo ya usé en los últimos 6 meses el programa de profilaxis posexposición, la que yo les hablé hace un momento. Porque pues si yo ya estuve en urgencias, pues puedo volver a urgencias en cualquier momento porque puedo seguir estando en riesgo. En ese caso, una persona que haya ido también a solicitar la profilaxis posexposición, pues también puede solicitar la PrEP o la preexposición. Se le lleve como PrEP para que lo tengamos en cuenta. También ocurre que muchas personas por vergüenza, miedo o temor prefieran no hablar acerca de su estado, digamos, de vida o sus condiciones de vida y prefieren no comentar por qué motivos requiere o necesita la PrEP. Puede que sea que le dé pena, que le dé vergüenza o no se sienta cómodo hablando de esos temas y espontáneamente puede solicitarla. Puede ocurrir también el caso de una persona que su pareja dice, mi pareja me pone los cachos y me da miedo que de pronto me transmita una infección por VIH y yo quiero evitar la infección, pues también lo puedo hacer. La pregunta es, ¿cómo se toma estos PrEP? ¿Cómo se toma este medicamento? Es una tableta con 2 antirretrovirales, igual que la PrEP, que la profilaxis posexposición, perdón. Igual en la PrEP también existen antirretrovirales. En este caso solamente es una tableta. Esa tableta se toma diariamente con la comida, o con el almuerzo, con el desayuno, pero es una vez al día y se la toma. ¿Y hasta cuándo se debe tomar ese medicamento? Hasta cuando la persona considera que tiene el riesgo de tener VIH. Entonces, si es un trabajador o una trabajadora sexual, pues el riesgo lo puede tener toda su vida. O si mi pareja tiene VIH, yo hasta cuando estoy en riesgo, hasta que mi pareja ya esté indetectable, ya no me transmite el virus a mí y por lo tanto ya no necesito la infección, la profilaxis, porque mi pareja ya no me va a transmitir el virus si está indetectable. Si la persona dice yo ya no quiero más porque ya tengo una relación monógama, o yo quiero estar, o ya estoy usando condón, o yo no estoy teniendo múltiples relaciones sexuales con personas que yo no sé si tienen VIH o no, entonces, o ya mi pareja no tiene, yo tampoco, entonces solo estamos los dos, no hay necesidad, entonces cada persona considera hasta cuándo se lo toma. También hay un seguimiento, igual que en la profilaxis posexposición. Ese seguimiento se hace inicialmente cada mes, pasa cada 2 meses y al final cada 3 meses. Y en esos seguimientos te evalúan cómo te está yendo con el profilaxis, si te está haciendo algún efecto secundario, si necesitas algún apoyo adicional, si estás tomándotelos o no estás tomándotelos. Y te hacen examen constantemente de VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Se recomienda siempre que la persona que vaya a acceder a la profilaxis preexposición pues sea como muy abierto, ¿cierto? Hablar de esos temas, porque la idea es buscar, digamos, las condiciones o lo que se asocia al riesgo que puede tener una persona. Y también, si la persona accede, pues la idea es que continúe el tratamiento, bueno, su profilaxis, hasta cuando considere que sea necesaria.
Entonces la invitación es para todas las personas que quieran acceder a este servicio, hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores, porque pues es uno de los mecanismos más eficaces, como hemos hablado, el uso del condón, la PrEP y la PEP para evitar nuevas infecciones de VIH. Entonces la idea es comprometernos con la prevención. Gracias.